En este video vamos a explicar cómo calcular el espesor de una chapa para que un bloque de madera se sumerja una determinada medida. En este caso tenemos un bloque de madera que tiene 20 centímetros de altura, un ancho de 40 centímetros y una profundidad de 30 centímetros. Queremos agregarle una chapa que tenga la misma superficie que la base, pero no sabemos el espesor. Queremos que al ingresarle la chapa al bloque, al sujetar la chapa al bloque, el, el bloque se sumerja 12,6 centímetros. Sabemos que el peso específico de la chapa o placa de hierro es de 7,2 gramos por centímetro cúbico. Comenzamos haciendo el diagrama de cuerpo libre, es decir, las fuerzas que actúan sobre el bloque, el empuje hacia arriba, el peso del bloque hacia abajo, el peso del metal hacia abajo. El empuje es positivo, el peso del bloque negativo, el peso del metal también es negativo porque van para abajo. Todo eso me tiene que dar cero. Despejando de esa ecuación me queda que el empuje es el peso del bloque más el peso del metal. Reemplazo empuje, peso específico del agua por volumen sumergido, peso del bloque, peso específico de la madera por volumen de la madera, peso del metal, peso específico del metal por volumen del metal. Los volúmenes, en el caso del volumen sumergido, es el ancho por la profundidad por la altura sumergida, que es X más HS. En el caso del volumen de la madera, es ancho por profundidad por H total, 20 centímetros. ¿Por qué? Porque estoy calculando el peso total de la madera. En el caso del peso de la chapa, el volumen que utilizamos es ancho por profundidad, porque la chapa tiene la misma medida que la madera, y por X, que es el espesor de la chapa. Puedo simplificar el producto A por P en todos los términos porque se repite en cada término de la igualdad. Simplificando eso, me queda la ecuación de esta manera. Peso específico del agua por X, peso específico del agua por HS, acá dice distributiva, peso específico de la madera por H mayúscula y peso específico del metal por X. Tengo dos términos que tienen X, el primero y el último. Entonces, este que está positivo lo paso a negativo para el otro lado y este que está positivo lo paso a negativo para este lado. De esa manera, la ecuación me queda como se muestra. Sacando factor común X de este término, me queda X por peso específico del agua menos peso específico del metal igual a este término. Esto que está multiplicando a X lo puedo pasar dividiendo. ¿A qué? A todo el término que está a la derecha. Una vez que hago eso, puedo reemplazar los valores que tengo de peso específico de la madera, que no lo habíamos dicho, pero suponemos que es 0,6 gramos por centímetro cúbico. El H de la madera es la altura total, 20 centímetros. Peso específico del agua, 1 gramo por centímetro cúbico. HS es lo que yo quiero que se sumerja la madera, 12,6 centímetros. Luego, peso específico del agua y peso específico del metal, o sea, de la chapa, eran datos. Reemplazo, hago los cálculos y una vez hechos los cálculos, puedo calcular el valor de X. Antes de llegar al valor de X, quiero explicar esto. Acá tengo este término menos este término y 1 menos 7,2. Yo puedo invertir arriba y puedo invertir abajo y se mantiene la igualdad. ¿Por qué hago eso? Porque yo ya sé que esta cuenta me va a dar negativa y esta cuenta me va a dar negativa, obviamente. 1 menos 7,2 me va a dar negativo. Entonces, para evitar problemas de signos, doy vuelta la resta arriba y la resta abajo y mantengo la igualdad. De esa manera, arriba me queda 0,6 y abajo me queda 6,2 y en ambos casos positivo.
Fíjense las unidades, gramos sobre centímetro cuadrado y gramos sobre centímetro cúbico. Simplificando, me queda centímetros. Y me queda 0,096 centímetros, o lo que es lo mismo, 0,96 milímetros. Ahora, ¿qué chapa yo podría encontrar en la industria que se fabrique que tenga esas medidas? Sería una chapa de 0,96 milímetros, una chapa de casi 1 milímetro. Saben que en la industria las chapas vienen calibradas, estandarizadas, y se dice, por ejemplo, chapa del 14, chapa del 16, chapa del 18, chapa del 20, del 22. Y en el caso de la chapa del 14, mide 2 milímetros de espesor. La chapa del 16 mide 1,59 y así. Yo tengo que buscar una chapa que tenga un valor parecido a 0,96. La más parecida que tengo es la chapa del 20, que es 0,89. Que podríamos usar una chapa como esta, pero no es igual al valor buscado. ¿Qué pasa si yo uso esta chapa? ¿Se va a hundir más de 12,6 o menos de 12,6? Al poner una chapa un poquito más fina. Y al poner una chapa un poquito más fina va a tener menos peso, con lo cual seguramente se va a hundir menos de 12,6. Ahora, yo podría decir, bueno, entonces no uso la chapa del 20, uso la chapa del 18, que es un poquito más gruesa, 1,24. Se pasa de la medida. ¿Qué va a pasar con la madera? ¿Se va a hundir más o se va a hundir menos de 12,6? Y si yo uso una chapa con un espesor mayor a 0,96, que fue lo que me dio el cálculo, seguramente HS va a valer un poquito más. Esto es un problema, digamos, real, que podemos llegar a hacerlo y podemos llegar a comprobarlo, pero es interesante saber que en la industria no vienen siempre los valores que yo calculo. Por eso es conveniente saber qué va a pasar si yo uso un valor más grande del que me dio en los cálculos o si yo uso un valor menor del que me dio en los cálculos.